Bueno, entonces, nosotros venimos tocando el tema y revisando la importancia que tiene el intestino delgado, ya que es el órgano por excelencia de la absorción de nutrientes. Entonces, ahora vamos a ver qué problemas hay cuando tenemos insuficiencia intestinal, es decir, insuficiencia en la absorción de esos nutrientes. ¿Y cómo definimos a la insuficiencia intestinal? Como la incapacidad del tubo digestivo, fuera de la causa que sea, por eso dice independientemente de la etiología, para mantener los requerimientos, sean nutricionales, calóricos, hídricos o de electrolitos, durante el día en un paciente, está en una persona. Independientemente sea en adultos o en chicos, pero fundamentalmente en los chicos, se evalúa también por la posibilidad de permitir el crecimiento. Esperen que se me fue. Y eso lleva aparejado que sí o sí la insuficiencia intestinal va a requerir de soporte nutricional, sea enteral o parenteral, independientemente de la vía que yo tenga que buscar para alimentar a ese paciente, para nutrir a ese paciente, sea enteral o parenteral. Y las causas de insuficiencia intestinal las tienen listadas las principales en este slide, y ustedes pueden ver que puede ser algo obstructivo, mecánico o funcional, es decir, algo que me tape el intestino. Estamos hablando siempre de qué intestino. Delgado. 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 ¿Ah? Exacto, estamos hablando de intestino delgado. Así que puede ser o algo obstructivo, por ejemplo, un tumor, por ejemplo, una oclusión intestinal por una malrotación, ¿tá? O algo funcional, es decir, no solo mecánico, sino funcional. Y ahí viene un intestino, por ejemplo, que no se mueva. Ustedes saben que el intestino delgado tiene lo que se llama peristalsis, por eso cuando escucho la panza de un paciente, cuando me pongo el estetoscopio y lo apoyo en la panza de un paciente, tiene ruidos, esos son los ruidos del movimiento intestinal. Ahora, cuando ese intestino no se mueve, se llama íleo, es decir, que está detenido, no tiene movimiento. ¿Tá? Íleo paralítico o íleo reflejo, y por ejemplo ocurre en algunas enfermedades serias, graves, como puede ser la pancreatitis aguda. Entonces, ya con esto tengo el parámetro que, por ejemplo, un paciente que tenga una pancreatitis aguda tiene un íleo reflejo, un intestino que no se mueve adecuadamente. Va a estar en insuficiencia intestinal. Voy a tener que tenerlo en cuenta, eso sí, voy a pensar en realimentarlo. O puede ser que el tubo digestivo, vamos al número 3 acá, esté inflamado, es decir, que como parte de otra enfermedad, el intestino delgado no absorba porque tiene inflamación. Y ahí lo vemos en enfermedades inflamatorias, como la colitis ulcerosa, como el Crohn. ¿Cuál de las dos afecta principalmente el delgado? ¿La colitis ulcerosa o el Crohn? ¿Están conmigo? Yo por lo que leí hoy de lo que vamos a ver hoy, intestino corto, enfermedad de Crohn, está relacionado, pero no sé. No, no sé, no, Supongo está que por perfecto, eso. es así, con seguridad. Ahí estamos, ¿está? Bueno, Sí, la que afecta el intestino delgado es el Crohn, es la enfermedad de Crohn. Bien, punto para Agostina. Bien. La idea es, otras, por ejemplo, o algunos tratamientos, los rayos, la quimio, también inflaman el intestino, por más que a lo mejor sea algo transitorio, pero lo tengo que tener en cuenta porque si yo en ese periodo intento nutrir a un paciente por vía oral, por vía enteral, voy a tener que saber que puede tener mala absorción. O que el intestino delgado, como dice en el cuarto punto, forme parte de lo que se llama una falla multiorgánica. Es decir, pacientes que tienen infecciones severas, lo que se llama sepsis, por ejemplo, o enfermedades en las cuales hay falla de varios órganos, uno de los órganos que más se daña es el intestino delgado. Entonces acá la función intestinal está alterada como parte de una falla intestinal dentro de una falla multiorgánica. Es decir, a un paciente que tiene un cuadro severo le falla el corazón, le falla la parte respiratoria, la parte hepática o renal y también el intestino delgado. Y fundamentalmente, lo que nos vamos a ocupar ahora, lo que decía Agustina, el intestino corto, que es la falla intestinal
secundaria a una resección intestinal masiva. Es decir, a un paciente tuvo una enfermedad que llevó a que se reseque una parte del intestino, tiene menos cantidad de intestino y vamos a tener que evaluarlo para ver qué severidad tiene y cómo lo nutro. Y según las características de los pacientes con insuficiencia intestinal, con intestino corto, fundamentalmente el punto 2, este que estábamos tocando recién, se clasifican en dos grandes grupos, los que son absorbedores y los que son secretores. No es nada complicado, nada ilógico lo que les estoy contando. Absorbedores que tienen más de 1 metro, secretores que tienen menos de 1 metro que le ha quedado. ¿Cuánto tenemos intestino delgado normalmente nosotros? Eh, Promedio. 6, 7 metros. Un poquito menos tal vez, ¿tá? Un poquito menos tal vez, pero si a mí me quedaron más de 1 metro, mi intestino delgado me alcanza, por lo tanto voy a ser absorbedor. ¿Está? Si voy a poder absorber sodio y agua, que son en cantidades suficientes como para no sufrir deshidratación, y es menos probable que requiera de nutrición parenteral. En cambio, si me quedó menos de 1 metro remanente, menos cantidad, menos de 100 centímetros, la pérdida de líquido va a ser importante y probablemente requiera de nutrición parenteral. Entonces, el primer concepto que tengo que saber es cantidad remanente, lo que me ha quedado. ¿Tá? Entonces voy a hablar con el cirujano, che, vos que tuviste que operarlo con la enfermedad que tiene este paciente, ¿cuánto le dejaste, cuánto le quedó a ese paciente? Ya voy a tener un parámetro de cómo va a evolucionar. ¿Y cuáles son las causas de intestino corto? ¿Sí? ¿Por qué ese paciente le sacaron un pedazo de intestino delgado? Bueno, las principales en adultos forman parte, como decía Agostina, de la enfermedad de Crohn, ¿tá? Que es una enfermedad inflamatoria del intestino, que es lo que vamos a ver en la bolilla, en la unidad que tiene, que sigue. ¿Tá? La enfermedad vascular, es decir, cuando los pacientes tienen arteriosclerosis o lesiones vasculares que le comprometen las pequeñas arterias. Alguien que tiene, por ejemplo, cardiopatía isquémica, es decir, que tiene un problema cardíaco secundario, isquemia cardíaca, probablemente las venas chiquititas del intestino delgado también fallen. ¿Tá? Lo que pasa es que afortunadamente la irrigación del intestino delgado es mucho más mayor que la del corazón, entonces por eso es menos frecuente. Pero el que tenga eh, enfermedad vascular, factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son los 4 o 5 factores de riesgo cardiovascular que ustedes conocen? ACV. Sí, ACV ya es una consecuencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo, digamos, los que te llevan, por ejemplo, al ACV? Obesidad puede ser. Obesidad, ¿qué más? Sedentarismo, mala alimentación. ¿Qué más? hipertensión o diabetes. Hipertensión, diabetes. Y falta uno, importante. El consumo de tabaco puede ser. Sí, es uno de ellos, pero digamos, alguien que no, por ejemplo, que no fume y también lo puede tener. ¿Lo vieron hoy? Dislipemias. Dislipemia, exactamente. Así que acuérdense, nunca le van a errar cuando digan hipertensión arterial, obesidad, diabetes, y después dislipemia, y después le agregan los otros que son modificables, porque por ejemplo, hay lo del tabaquismo es modificable. Si yo dejo el tabaco, me baja ese factor de riesgo. Bueno, todos esos son factores de riesgo cardiovascular y de enfermedad cardiovascular. ¿Tá? En el intestino pasa más o menos lo mismo. Tumores, neoplasia, lo que se llama tumores, neoplasias, que hayan afectado el intestino delgado y sean una causa de que al paciente le tuvieron que sacar un pedazo de intestino delgado. ¿Tá? ¿Qué neoplasia conocen? ¿Qué tumor ustedes conocen? Que lo hayamos visto hace poco como complicación del intestino delgado. El que leyó algo de enfermedad celíaca lo puede relacionar. ¿Un linfoma puede ser? Es el linfoma. Perfecto, Ah, Micaela. Exacto.
Linfoma y adenocarcinoma de intestino delgado son las complicaciones de la enfermedad celíaca no tratada o no, digamos que el paciente no respetó adecuadamente la dieta. ¿Está? Perfecto. En los chicos, las enfermedades que llevan a un intestino corto son diferentes, y acá tenemos la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad inflamatoria del intestino secundaria a una bacteria, el vólvulo, cuando el intestino delgado se retuerce sobre sí mismo. La mayoría suelen ser causas que llevan a una cirugía y posteriormente a un intestino corto. Y las manifestaciones clínicas del intestino corto pasan por estos 4 o 5 cosas que figuran en esta diapositiva. Es decir, los pacientes tienen diarrea con mala absorción, trastornos hidroelectrolíticos con deshidratación y desnutrición. Es decir, estas son las 5 consecuencias y parte de la clínica que tienen los pacientes con intestino corto. Recordando, repasando algunas cosas que tenemos que conocer, porque si no, no vamos a entender bien cuáles son las consecuencias. Fíjense que aproximadamente 9 litros de líquido circulan diariamente por nuestro aparato digestivo. Entre lo que tomo, lo que produce el estómago, lo que produce el páncreas, la bilis, ¿tá? Todo eso lleva aparejado a que tenga más o menos 9 litros de intestino delgado. 9 litros de líquido. ¿Tá? Finalmente, me llegan al intestino grueso alrededor de 1 litro. Y de ese litro, 800 más o menos se reabsorben en el colon para llegar a formar parte de la materia fecal entre 100 y 200 centímetros cúbicos. Eso con un funcionamiento adecuado. Pero tengan en cuenta entonces que dijimos 8 de cada 9 litros se absorben antes de llegar al colon. Significa que el 80% se absorbió antes en el intestino delgado, así que la importancia del funcionamiento del delgado para el manejo de los líquidos. Por otro lado, los que pierden el intestino delgado por una resección, por una cirugía, ¿tá? Empiezan a tener trastornos también en el manejo de algunas hormonas. Entonces van a ver que hay un vaciamiento del estómago que está acelerado, porque no hay un freno, falta el freno que viene después. Acuérdense que manejamos siempre en fisiopatología esta secuencia de que lo distal inhibe lo proximal. Es decir, que una vez que pasó, llega al intestino delgado distal y frena el vaciamiento. Bueno, eso se pierde. El tránsito intestinal está acelerado, entonces las pérdidas son importantes. Vamos a ver que hay pacientes que pierden también, de acuerdo al sector del intestino delgado que tengan resecado, determinados nutrientes en particular. Y acá el concepto que toma importancia y que en general no lo vemos hasta que llegamos a este tema es el de adaptación intestinal. Y la adaptación ocurre por aumento del diámetro y de la función. ¿Tá? Es decir, que si a mí me quedó menos cantidad de intestino delgado, 1 metro, ponele, ¿tá? Voy a tener que laburar como para que ese intestino delgado remanente, lo que ha quedado, podamos adaptarlo para absorber todo lo que nos falta. ¿Tá? Entonces, es posible todo esto si hacemos las cosas bien. Entonces, ustedes van a ver que dentro del concepto de adaptación intestinal aparece el aumento de la altura de las vellosidades, por eso se ven acá vellosidades más grandes, más altas. ¿Tá? Acuérdense que era lo contrario a lo que pasaba en enfermedad celíaca, que las perdía. ¿Tá? Aumento de la profundidad de las criptas y aumento del diámetro del intestino delgado. Son intestinos delgados que están más dilatados. Todo esto es con intención de aumentar la capacidad absortiva de nutrientes y de agua y electrolitos. Otro punto que es importante es si, como parte de la resección intestinal, ha desaparecido la válvula ileocecal. Acuérdense que cuando estamos hablando de válvula ileocecal, estamos hablando de un mecanismo que previene el reflujo de bacterias del colon hacia el ileón. Yo no me acuerdo dónde tenía una. Bueno, acá está. Por ejemplo, si me voy a esta diapo, a este dibujito, entre el intestino delgado que viene de arriba y el colon
colon derecho, hay un sector que se llama válvula ileocecal, que justamente previene el reflujo de bacterias. ¿Dónde hay más bacterias? ¿En el colon o en el intestino delgado? En el colon. En el colon, ¿está? Muchísimas más. Y cuando pasan al intestino delgado, tienen algún tipo de repercusión clínica de eso, ¿está? Entonces yo voy a tener que saber, preguntarle al cirujano si parte de lo que le resecó estaba comprometida la válvula ileocecal, ¿está? Regula el contenido, el pasaje del contenido es como un freno además, ¿está? Y por lo tanto va a prevenir diarreas. Entonces, de acuerdo al sector, ya introducimos otro concepto más, che, ¿qué sector es el que le sacaron a este paciente? Vamos a ver cuáles son las consecuencias clínicas. Entonces, si le sacaron yeyuno, vamos a saber que es el principal sitio de absorción y digestión, ¿tá? Y que si no lo tiene, esa resección va a implicar malabsorción. Si le sacaron ilion, el único lugar donde absorbo la B12 es el ilion, ¿tá? Así que tengo que tener en cuenta que le falta ilion, le faltan, le va a faltar B12, le va a faltar ácidos biliares, porque los ácidos biliares, en lugar de absorberse, van a pasar de largo, van a seguir de largo, ¿tá? Le sacaron la válvula ileocecal porque la enfermedad le comprometía ese sector. Bueno, vamos a tener otras consecuencias. Entonces, el concepto que quiero que tengamos bien en claro es si podemos trabajar con la adaptación de ese intestino delgado que ha quedado. Y fíjense el comentario que dice acá, que una resección masiva de yeyuno, es decir, le sacaron gran parte del yeyuno. Acá lo que está por ejemplo, en este dibujito, lo que está que yo tengo justo acá el zoom, en celeste es yeyuno, lo que está en verde es ilion, ¿tá? Entonces, dice, la resección masiva de yeyuno que preserva el ilion, con el tiempo el ilion tiende a compensar. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dejaron ilion, es mejor que si me hubieran dejado yeyuno. Estamos hablando, si tuviera que elegir por mi enfermedad, tengo una enfermedad en la cual me sacan a predominio del yeyuno, el ilion se adapta. En cambio, al revés es mucho más complicado. Si me sacaron el ilion, es más difícil que mi yeyuno compense. ¿Se puede? Sí, se puede, pero hay cosas esenciales como es la B12 y las sales biliares que no las voy a poder absorber en el yeyuno. ¿Se entiende la diferencia de la parte que me sacaron y la consecuencia que da? Es decir, por un lado hablamos de cantidad, por otro lado hablamos de sitio. Profe, tengo una duda respecto a eso. Sí, Es más relacionado con lo que... Se ve que el ilion puede reemplazar, digamos, en sentido de sitio, puede reemplazarlo debido a la cantidad de minerales que puede ocurrir, haber en ese sitio, o se da algo más específico, se da sí, una eso función sí. específica del ilion. La parte más específica del ilion tiene que ver con la B12 y las sales biliares, que no las puedo absorber en otro lado. Y las sales Sí. biliares, el 90% de mis sales biliares entran en resíntesis. ¿Qué quiere decir? Que las sales biliares, ¿quién las secreta, Mailén? Las sales biliares, Sí, las, la bilis, sí, viene dentro de la bilis. ¿Y la bilis quién la produce? la produce uy, el páncreas. Mm, Perdón, el hígado. recalculando. Perdón, el hígado. El hígado, bien. Perdón, me fue sin querer. Va junto, pero no es lo mismo, exactamente. Entonces, la secreción biliar está formada por bilis y por sales biliares. ¿Tá? Las sales biliares son necesarias ¿para qué? Para absorber qué cosas. Em, Dale nomás, estamos charlando. Las grasas. Las grasas, Gracias. perfecto. Entonces, si no tengo un sitio donde reabsorba las sales biliares pasan de largo, ¿tá? Entonces puede haber un déficit de sales biliares. Y las sales biliares que pasan de largo siguen su trayecto y terminan en el colon. Y en el colon produce un efecto contrario, estimula la secreción de agua en el colon. Entonces los pacientes tienen diarrea, ¿tá? Por eso a veces usamos lo que llaman quelantes de sales biliares, algo que mantenga las sales biliares más tiempo en el intestino delgado. Repasando y
concluyendo con lo que vos decías, es decir, que si yo no tengo ilion, no solo voy a perder líquidos, electrolitos, sino que también pierdo B12 y sales biliares. Y eso el yeyuno no me lo puede compensar. En cambio, al revés, si me sacaron la parte celeste del gráfico, lo que es yeyuno, el ilion puede compensar eso. ¿Está? Por eso Sí, dice, gracias. el ilion se adapta mejor que el yeyuno, sería dicho de una manera, el ilion se yeyuniza más fácil que al revés. No existe ese verbo, pero bueno. Hay una adaptación también que es del colon. Fíjense que estamos con pura fisiología para poder entender fisiopatología, lo que pasa después. La fibra soluble es fermentada por la bacteria del colon, ¿tá? Fundamentalmente para producir ácidos grasos de cadena corta, y los ácidos grasos de cadena corta son los que favorecen el trofismo de la célula del colon. Entonces, algo para tener en cuenta, que hay ácidos grasos de cadena corta que son importantes para el colon y para que nos permita ese colon después tomar alguna parte de la función del delgado. ¿Va a absorber? No, no va a absorber, pero sí va a manejar mejor los líquidos. ¿Tá? Entonces es importante que estos pacientes tengan una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Bueno, nosotros estuvimos diciendo recién, a lo largo de estas diapos que pasamos, algunos datos que van a formar parte de cómo le va a ir a los pacientes. Si tienen o no tienen, si se llevaron o no se llevaron puesto una parte del intestino, si tiene válvula ileocecal, vamos a repasarlos. Primero, cómo le va a ir a los pacientes de acuerdo a la edad y al estado clínico. Siempre hemos visto que pacientes ancianos, pacientes de tercera edad, pacientes más grandes, que tengan alguna enfermedad comórbida, alguna enfermedad social, les va a ir peor. ¿Tá? Hablamos, ¿se acuerdan de hemorragia digestiva? Che, ¿cuál es un factor pronóstico para que este paciente ande mejor que el otro? Y si tiene otras enfermedades asociadas, por ejemplo. La cantidad de intestino resecado, ¿en dónde pusimos el límite? Menor de 100 centímetros. Correcto. Es decir, que si al paciente le sacaron intestino delgado y le quedó más de 1 metro, a ese paciente le va a ir mejor que al que le quedó menos de 1 metro. ¿Está, Tomás? Sí, creo que todos los argentinos estaban Bien. La cantidad, dijimos, ya está. El tercer punto es el sitio. Recién analizábamos que si me sacaron yeyuno es mejor que si me hubieran sacado el ilion. Entonces, la cantidad y el sitio resecado. Si tengo o no tengo válvula ileocecal. Decíamos, repasábamos hace minutos cuál era la función de la válvula ileocecal. Sofía Belén, decime 2 funciones de la válvula ileocecal. Sofía Belén Monjes. 2 funciones de la válvula ileocecal, que dijimos hace un ratito. Profe, era impedir el paso del contenido intestinal. Del intestino delgado al colon, sí, y la más importante. Lo de las bacterias. Exactamente, ¿está? Es decir, evitar el reflujo de bacterias del colon al intestino delgado. Después, otro punto que tocamos es la capacidad de adaptación de lo que le quedó al paciente. Es decir, no solo la cantidad que le sacaron, no solo el sitio que le sacaron, sino que lo que le quedó que se adapte de la mejor manera posible. ¿Y por qué lo mencionamos acá? Porque nosotros vamos a laburar en la adaptación de ese intestino delgado. Y por último, hay un marcador serológico, es decir, un análisis que le pedimos a los pacientes. Esto en general se hace en lugares donde uno manda a un paciente o evalúa a un paciente, donde se hace soporte nutricional para adaptación intestinal, que se llama citrulina, ¿tá? Que es un análisis de sangre, es especializado, no es que se hace en cualquier lugar, pero me da una idea de la masa funcional del intestino delgado, es decir, me estima la cantidad de enterocitos que tengo que funcionan adecuadamente.
Si eso me viene por encima de 15 o 20, 15 o 20 micromoles por litro, me da una idea de buen pronóstico. Es decir, solo, aislado no, pero en el conjunto con las otras cosas que yo tengo en cuenta, sirve. Estos 6 ítems tienen que conocerlos así, de memoria. De memoria, obviamente, porque saben por qué es. Es decir, que un nivel de citrullina mayor de 15 o 20 me va a dar idea de que ese paciente se va a independizar de la nutrición parenteral. Entonces decíamos que uno de los factores limitantes es la cantidad de intestino delgado remanente, de lo que le ha quedado. ¿Tá? Intestinos remanentes de menos de 1 metro requieren de un apoyo nutricional intensivo. Vamos a recordar algunas cositas también de la función del ilion. Lo que decíamos recién, que es el único lugar donde hay un transporte especializado de sales biliares y de B12, ¿tá? Y que si eso no se absorbe, pasa al colon, y el colon produce la secreción de agua. Así que no solo pierdo la válvula, pierdo el ilion y los sales biliares pasan al colon, sino que además estimulan la secreción de agua en el colon. Pierdo más líquido. Lo que decíamos del sobrecrecimiento de bacterias, ¿tá? Y lo que tienen que tener en cuenta es que la resección del ilion, la mayoría de las veces se lleva puesta la resección de la válvula ileocecal por un tema anatómico, porque está todo muy juntito. Y otra cosa que quería repasar con ustedes, porque estos pacientes tienden a hacer litiasis, es decir, cálculo de oxalato a nivel del riñón. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, escuchen bien esto porque es importante que lo entiendan. Normalmente cuando yo como oxalatos, vamos a ver, ¿qué alimentos conocen que tienen más oxalatos? La espinaca, Bien, ¿qué más? acelga, Sí, ¿qué más? Hojas de remolacha. Y la mayoría de las cosas verdes, después chocolate, por ejemplo, el té, hay varias cosas que tienen oxalato, Algunas legumbres también. algunas legumbres. Ujú. Los Bueno, granos. correcto. Esos oxalatos, si yo como de más o de menos, cuando llegan al intestino delgado, voy a absorber lo que necesito nada más, normalmente. ¿Por qué? Porque gran parte, ¿está? Acá lo que va a pasar es decir que la absorción está dada por la necesidad mía. Lo que no necesito lo pierdo, lo elimino. ¿Está? En los pacientes que tienen SIC, que tienen intestino corto, lo primero que yo les comenté es que una de las cosas que pasa es malabsorción de grasa, es decir, que las grasas quedan dando vuelta en el intestino delgado. Bien. Cuando quedan dando vuelta en el intestino delgado, ¿tá? Se suelen unir a lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra en este caso? ¿Tá? En este caso se va a unir, enseguida tiene posibilidad de unirse al calcio, y hay más oxalato dando vuelta todavía. Entonces el oxalato me lo absorbo en mayor cantidad. ¿Qué es lo que pasaría normalmente? Muchas veces se unen al calcio y se eliminan por materia fecal, pero en este caso, como el calcio se va para el lado de las grasas, me queda mucho oxalato libre. Ese oxalato libre se absorbe por intestino delgado y se elimina por riñón. Y cuando sobrepasa una determinada concentración, tiende a precipitar y a formar cálculos. Entonces se van a encontrar con mayor frecuencia de cálculos renales, en este caso de oxalato. Por eso van a ver que uno de los consejos nutricionales es reducir la ingesta de oxalato en los pacientes con intestino corto. Por eso dice acá que el calcio se une a las grasas, queda más oxalato libre, y eso al absorberse como oxalato libre da más chance de que tengamos cálculos renales. En definitiva, vamos a tener que tratar las dos cosas: la menor cantidad de malabsorción de grasas y la menor cantidad de ingesta de oxalatos. Profe, perdón, hay algo que no entendí.
Normalmente el calcio y el oxalato están juntos. Están en equilibrio, ¿está? Y lo que me sobra de calcio, lo que me sobra de oxalato, lo elimino por la materia fecal, unido al calcio que me sobra. Pero ahora, el calcio enseguida se une a las grasas, como primero a las grasas. Entonces me queda mucho oxalato dando vuelta. Estamos hablando en la luz intestinal. Y eso automáticamente implica absorción de oxalato. ¿Está? Gracias. Y decíamos que, bueno, esta foto es mía de hoy a la mañana, pero fíjense que una parte de sí, es con poca luz esa. Una parte de la adaptación intestinal tiene que ver con aumento de la función, aumento del diámetro, ¿tá? Del tamaño de las vellosidades, y por lo tanto, todo eso conduce a lo que es adaptación intestinal. Y la base de la adaptación intestinal es que haya nutrientes adentro de la luz intestinal. Quiere decir que ya con esto metemos el concepto que el tratamiento principal de la adaptación intestinal es la nutrición enteral. Es decir, que un paciente le va a ir mejor si tiene los nutrientes, no hace falta que sea en cantidad, sino en calidad y fundamentalmente en tiempo, lo más temprano posible, como hemos venido mencionando en otras patologías, para empezar su adaptación intestinal. Es decir, que no me tengo que dormir con la infusión de nutrientes a nivel del intestino delgado. Por más que sea en una cantidad de calorías baja, eso ya significa empezar la adaptación intestinal. Ahora, la única manera que les vaya bien a los pacientes es que laburemos en equipo, ¿está? Entonces, para que puedan cuanto antes abandonar la nutrición parenteral y después la enteral, es trabajar en equipos. Hay lugares más especializados, otros menos, pero el concepto es el mismo. Entonces, tenemos que conocer al cirujano y preguntarle qué fue lo que le sacó, tenemos que conocer y estar en contacto con los terapistas, tenemos que conocer y estar en contacto con la parte de salud mental, porque van a acompañar a los pacientes durante mucho tiempo, estos son crónicos, ¿tá? Y fundamentalmente al equipo de enfermería, que es el que labura, el que está más tiempo. Nosotros estamos un ratito nada más con los pacientes, ¿tá? Es decir, que los que hacemos nutrición enteral o parenteral en pacientes que tienen insuficiencia intestinal, en general la única manera de trabajar es en equipo, no existe otra manera. Y algo como para desmistificar, fíjense que la parenteral sola da atrofia intestinal, es decir, si yo nutro adecuadamente por vía parenteral, pero al paciente le falta algo por vía enteral, se atrofia el intestino igual, ¿tá? Y la enteral es la que en realidad contribuye a la rehabilitación intestinal. Pero son complementarias porque la enteral me va a ayudar con sus pocas calorías que yo pueda darle a que el intestino delgado empiece a funcionar cuanto antes, y la parenteral me va a permitir aportar la cantidad y calidad de otros nutrientes que por vía enteral no los podría dar. Así que la mayoría de las veces usamos las dos cosas. Ese concepto de que son complementarias es básico de todos los días. Y vamos a revisar algunas cositas del tratamiento. En general solemos dividirlo, cuando se puede, en 3 etapas. La parte inmediata, que es los primeros 2 o 3 meses, que fundamentalmente nos centramos en que no le falte líquido, que no le falten electrolitos. En general, los pacientes salen con parenteral después de una resección intestinal importante, y la parte enteral es solo para el trofismo, es lo que hablábamos recién, ¿tá? La segunda etapa es un periodo de transición, que ahí es donde empezamos a ver si por la vía elegida los podemos dar de alta cuanto antes, porque enteral y parenteral se pueden hacer en domicilio tranquilamente. Entonces, una vez que optimizamos macro y micronutrientes, elegimos la vía, que puede ser una vía central,
y empezamos a ciclizar el soporte nutricional. ¿Qué quiere decir ciclizar? ¿Cuántos días requiere de enteral y cuántos días requiere de parenteral? Con la idea de cuanto antes pueda sacar la parenteral, mejor le va a ir al paciente. ¿No? No es porque la parenteral sea mala, sino porque yo lo que necesito es que la mayor parte sea por vía enteral. Y la tercera parte es en general la que es ambulatoria, la que es con el paciente en la casa, y consiste en que ya la segunda ya lo puedo mandar a la casa. Yo digo mandar a la casa por una cuestión de que sabemos que el soporte nutricional dado en domicilio es igual o mejor que el dado en forma hospitalaria. Pero esta tercera etapa se caracteriza cuando el paciente por vía oral puede recibir el 70 al 80% del requerimiento calórico. Y cuando pude complejizar un poco el aporte. Entonces, proteínas de alto valor biológico, grasas un poco más controladas y con una dieta fraccionada. Entonces, este es el esquema que tratamos de seguir. Los pacientes salen primero con parenteral 7 de 7 días, para después pasar a 5 de 7, 4 de 7 y empezar con la enteral. Y para terminar con enteral y dieta oral, la mayoría de los días, cuando puedo pasar a suplementación por vía oral, ya el paciente ha tenido la evolución que esperamos. Esto a veces puede llevar días, meses, años, ¿tá? Dependiendo de los factores que mencionamos, de esos 6 factores que les mencioné antes. Y algunas consideraciones especiales. Sí o sí tengo que conocer el tipo de cirugía que tuvo, la enfermedad de base. Es decir, una cosa es un paciente que haya tenido un pedacito de intestino delgado enfermo, se lo sacaron, se unió y listo. Y otra cosa es que de base tenga, como dijeron hoy, un Crohn, donde el Crohn sabemos que tiene recidiva, es decir, que el paciente recae. Entonces, no es que muerto el perro se terminó la rabia, sino que ese paciente sigue con rabia. ¿tá? No es que si tiene Crohn, puede llegar a tener manifestaciones otra vez de la enfermedad. Es decir, que tengo que conocer no solo la cirugía, sino la enfermedad de base. ¿Por qué le sacaron ese pedazo de intestino? La cantidad que le sacaron, que le quedó. ¿tá? La primera parte del tratamiento decíamos que se centra en la corrección de la hidratación y los electrolitos y nutrición parenteral con idea de gradualmente pasarlo a enteral o que coexistan las dos. En general, cuando empezamos con alimentación enteral, es sin lactosa, porque suele quedar déficit de lactosa. Y con el correr de los días se recupera eso y puedo darle alguna fórmula que viene con lactosa. Lo que más tengo que vigilar, siempre dijimos, dentro de lo hidroelectrolítico, sodio, potasio, y después viene calcio, magnesio y hierro. ¿tá? Esto charlamos en conjunto, cada cuánto se pide de acuerdo al déficit que tenga y cada cuánto se va reponiendo. Esto viene en las fórmulas de nutrición parenteral o si no las preparamos, le agregamos nosotros suplementación. Utilizamos algunos medicamentos que detienen un poco la diarrea, que son antidiarreicos, ¿está? Es decir, para frenar un poco el tránsito y darle más tiempo de absorción a ese intestino delgado que está acelerado el tránsito. Y algunos parámetros a tener en cuenta, fíjense que somos generosos con el aporte calórico, de 30 a 60 kilocalorías día, y se va aumentando gradualmente. ¿sí? Empezamos con 30 y lo vamos subiendo. En general con baja cantidad de grasas y tratando de priorizar los TCM que son de fácil absorción, son de mejor absorción que los otros ácidos grasos. Ya hablamos de por qué tenemos que darle baja cantidad de oxalato, porque los pacientes con SIC absorben más los oxalatos y me hacen cálculos renales. Entonces tengo que vigilar cómo están los oxalatos en orina. Eso se mide, por ejemplo. Se pide una determinación y voy viendo dentro de qué valores está. Lo de fraccionamiento dijimos. Recuerden
la reposición de vitaminas liposolubles, porque en toda malabsorción grasa me lleva aparejada la pérdida de las ADEC, la vitamina A, D, E y K, que son las liposolubles. ¿Y la B12 por qué? ¿Dónde la absorbía? En el ilion. Correcto. Así que, si ese paciente, hablé con el cirujano, che, ¿qué enfermedad tenía? ¿Qué parte le resecaste? Ya voy a saber por qué tiene déficit de B12. El zinc es importante que lo midan, que se acuerden de medirlo porque da diarrea. Es decir, el déficit de zinc da diarrea y con la diarrea se pierde el zinc. Entonces son las dos cosas, un círculo. ¿Tá? Hay que reponerlo. Decíamos primero fórmulas sin lactosa y lo que usamos mucho es el paciente con una sondita muy finita, con alimentación enteral, durante la noche puede dormir tranquilamente para que durante el día tenga su alimentación parenteral las horas que necesita y tener tiempo de rehabilitación, porque seguramente tiene otra patología de base. Entonces, repasando algunos conceptos para ir finalizando, tan pronto como sea posible la nutrición enteral, es decir, que si nos olvidamos esto, al paciente le va a ir peor, ¿tá? Donde la prioridad está con la hidratación y los electrolitos, y acá el objetivo no es nutrirlo, sino rehabilitar el intestino. ¿Se entiende la diferencia? Que no me pongo en la cabeza la cantidad de calorías que tiene que recibir por vía enteral para que esté nutricionalmente bien, sino para que su intestino se rehabilite. Entonces puedo usar sondas, puedo usar fundamentalmente sondas finitas para infusión lenta y continua durante la noche, por ejemplo. Y algunos conceptos más puntuales, decíamos lo del zinc, que tengan en cuenta junto con el magnesio porque se pierden con la diarrea y el déficit de ellos mismos da diarrea. ¿Tá? El calcio, tener en cuenta que precipita con el oxalato, ¿tá? Y si tengo que elegir una forma de calcio, es mejor el citrato de calcio que el carbonato. Las vitaminas liposolubles se las mencioné, la B12. Acuérdense que si un paciente que no absorbe bien B12 porque no tiene ilion, se la voy a tener que dar inicialmente por vía inyectable, porque por más que se la suplemente por boca, no la va a absorber. Bien. Escucho, chicos. Los escucho a ustedes. Preguntas que tengan. Bueno, menciónenme ustedes cuáles son los 6 factores pronósticos por los cuales a un paciente le va a ir mejor o peor, que para mí eso es importante. Una alimentación controlada en grasas, en lípidos. La longitud de la parte que sacaste. Bien, es decir, la cantidad resecada. Lo que vos decías de la alimentación, es lo que viene después eso, pero yo me paro frente a la cama de un paciente y sin empezar ningún tipo de tratamiento, ¿viste? Yo ya tengo una idea de cómo le va a ir a ese paciente si conozco estas 6 cosas que decíamos. Repasémoslas si no nos olvidamos. Edad y enfermedades Y asociadas. el estado clínico del paciente. Claro, esa es la 1. Bien, ¿qué más? Me dijeron recién ahí cantidad resecada. Extensión del intestino resecado. Ah, ya lo dijeron. ¿Cuál? La parte y si tiene válvula ileocecal. La presencia de válvula ileocecal. Bien. La capacidad funcional y adaptación del intestino remanente. Claro, sería lo de la adaptación, la 4ª. Bien. Profe, ¿qué parte se le... El sitio resecado es lo otro que quedaba. Perfecto. Bien. Y el análisis de sangre, que entre 15 y Exactamente. 20 era que estaba bien. Ese péptido que se mide, que en conjunto con las otras cosas, que se llama citrulina, en conjunto con las otras cosas, me da idea de cómo le va a ir a un paciente. No tengo posibilidad de hacer citrulina en el lugar donde estoy, no importa, con las otras cosas que tengo ya más o menos tengo idea de cómo le va a ir. ¿Está? ¿De acuerdo?
Sí. Muy bien. Bueno, en el aula virtual tienen suficiente bibliografía, hay una guía, están las diapos de lo que vimos hoy, ¿está? Todo como para que tengan complemento a la clase que estuvimos charlando. Igual la clase hoy la grabé y la voy a subir para el que no haya podido estar porque hoy no pude dar clase hoy a la mañana. Así que lo mismo, cualquier cosa que les surja, duda, lo que tengan, me lo hacen saber a través de los mensajes, ¿está? Algunos de ustedes me mandaron hoy mails, así que yo ya les contesté. Y la semana que viene se retoma lo presencial, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, tienen el cronograma publicado también ahí en el aula virtual.